Señor, oh Señor, aviva en nuestro corazón, Señor, el fuego, Señor, que acrisola y limpia, Señor, el fuego que nos hace limpios para ti, el fuego que nos lleva, Señor, a ser santos, mi Dios, en tu presencia. Oh Señor, danos en esta mañana una palabra, Señor, que venga de ti. Una palabra, Señor, que llegue a nuestro corazón y que se haga realidad, Señor. Que sea, mi Dios, oh tu Espíritu, oh Señor, invocado por todos, el que permita, mi Dios, que hayan, Señor, movimientos aquí, Señor, y que podamos sentir tu presencia. Y que seas tú hablando, Señor, que seas tú manifestándote, manifiéstate entre nosotros, Señor. Haz, Señor, que nuestro corazón se ablande y que estemos atentos, mi Dios, y que estemos gozosos de tu presencia, Señor, y que estemos aquí anhelando, mi Señor, estar mantenidos, oh Señor, hoy siempre cogidos, Señor, de tu mano. Oh, que seas tú hablando, que seas tú aquí, mi Señor, que sea yo, mi Señor, un instrumento tuyo, un vaso tuyo, un vaso en tus manos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, buenos días, por favor, siéntense. Bien, hermanos, siempre es un gozo, y lo digo todas las veces, estar acá, a pesar de que traiga vicisitud, traiga angustia, es el temor del Señor. Cuando hay temor del Señor en nuestro corazón, lo que más tememos es fallarle a Él. Lo que más tememos es que Él arrugue su corazón y diga: ¿qué pasa, hijo? Te he dado todo. Te he dado todo, hijo. Que nos ayude el Señor a mantener ese temor permanentemente, ese temor del Señor que nos hace estar continuamente humillados y contritos ante Él. Hermanos, vamos a hablar de un tema que ha sido confirmado. El Señor lo ha confirmado de una manera preciosa el día de hoy, y tiene que ver precisamente con un personaje y lo que encarna, lo que encierra este personaje. Un personaje que trae unas claves que representan lo que sucede en nuestro cotidiano, lo que sucede en nuestra vida. Nos referimos esencialmente a Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey de Babilonia, de cuyo nombre hemos tenido siempre recuerdos trágicos, la expoliación del pueblo, y cómo fueron llevados a cautividad porque el Señor lo permitió. Como Nabucodonosor, figura del mundo, figura del hombre, figura de nosotros mismos, ¿sí? El hombre de Babilonia, Nabucodonosor. Nabucodonosor viene de una herencia de 4 reyes. El que nos interesa en este caso particular es Nabucodonosor II. Nabucodonosor II fue aquel hombre que fue en un momento determinado capaz de mostrar esos 7 pasos que lo llevaron a convertirse en una persona completamente diferente, de la cual no tenemos, por lo menos en la historia que se reconoce en la Biblia, ningún tipo de información.
no sabemos después de que aquel hombre se volvió a la animalidad y después de que aquel hombre alzó sus ojos a Dios, ¿qué pasó con él? Esperamos que haya sido como nosotros, llevado al arrepentimiento, llevado por esa misericordia del Señor al arrepentimiento y puesto esencialmente en ese lugar que el Señor le tenía preparado. Bien, Nabucodonosor viene de una raíz que hace referencia al dios babilonio Nabú, y el dios babilonio Nabú nos muestra en su nombre todo lo que en principio necesitamos aclarar. El dios Nabú es el dios de la sabiduría y el lenguaje. Es el dios babilonio de la sabiduría y el lenguaje. No es la sabiduría que nosotros sabemos, es la sabiduría del mundo. Nabú protege a tu hijo. Nabú protege la frontera. Nabú protege el fruto. Que el mundo te proteja es el nombre Nabucodonosor. Que el Dios del mundo proteja al mundo. Que el Dios del mundo proteja a su hijo. Nabucodonosor manifiesta claramente entonces los pies del hombre confiando en el hombre, confiando en él mismo, confiando en la ausencia de Dios. Nos lleva concretamente a una palabra que conocemos todos, ¿cierto? Es la autosuficiencia. Todos tendemos en algún momento de nuestra vida a no necesitar, a no depender, a no requerir, a no mostrar que el otro, que aquel que está con nosotros hace que se manifieste nuestro Señor por necesidad. Nuestro Señor nos envía al que nos ayuda. Nuestro Señor nos envía al que puede auxiliarnos, pero la autosuficiencia no nos deja. La, digamos, gran pregunta que trae la sabiduría como trasfondo es aquel conocimiento que es dado por los hombres y a favor de quién es. Si le damos el conocimiento al hombre, si el hombre procura el conocimiento para sí mismo, ¿qué es lo que él va a hacer con él? ¿Qué va a hacer con él el hombre? Si es autosuficiente, entonces él lo tiene y lo va a esconder. Si él es autosuficiente, lo va a vender. ¿A quién se lo va a dar? ¿Cómo se lo va a dar? ¿Y qué va a hacer con ese conocimiento? ¿Humillar? ¿Exaltar? Vemos entonces cómo ese conocimiento envanece, y ese conocimiento es el que finalmente lleva al hombre, precisamente por esa autosuficiencia, a manifestar esos 7 pasos que muy seguramente son claves que en nuestra vida nos pueden mostrar cómo estamos nosotros, qué tanto hay de Nabucodonosor en nosotros, qué tanto hay de ese pequeño o grande conocimiento que tenemos, porque la sabiduría del mundo no hace referencia al enorme conocimiento, hace referencia a cualquier conocimiento que al hombre envanece, aquel conocimiento que él guarda como un tesoro, aquel conocimiento que él no quiere compartir y que él piensa que es producto de sí mismo, que no ha sido dado por el Señor, sino que es un conocimiento que él piensa que no dependió de necesidad de Dios, que dependió esencialmente de esfuerzo, sacrificio, constancia, vehemencia, de todo lo que nosotros muchas veces hemos considerado que es adquirir lo que sabemos y sobre el cual tenemos una cantidad de dichos, de verdad. No, lo que a mí me ha costado tener esto, lo que me ha costado mi experiencia, lo que me ha costado en dinero, lo que me ha costado en tiempo, lo que me ha costado en sacrificio para muchas cosas.
pero no dejo de lado el conocimiento y el yo, mi conocimiento. No antepongo al Señor como el dador de todo. Bien, hermanos, la primera clave, la primera cosa que nos interesa la vamos a encontrar en primera instancia en Daniel 2:31. Por favor, acompáñenme, hermanos, a Daniel 2:31. En Daniel 2:31 estamos viendo el primer sueño del rey Nabucodonosor y vemos cómo el rey está mostrando algo, ¿cierto? Cómo Daniel está mostrándole aquello que todos nosotros invariablemente estamos viendo, ¿cierto? Dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. ¿Por qué es la primera clave de Babilonia la imagen? Porque es nuestra imagen. Porque no es en el mundo a imagen y semejanza del Señor, sino porque es a imagen y semejanza de nuestros ídolos. Es a imagen y semejanza de lo que nosotros consideramos aquello a lo que queremos parecernos, o aquello a lo que nosotros queremos considerar alcanzable. La imagen, ¿sí?, no parte de tener al Señor como la referencia. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Lo que muestra Nabucodonosor en su primer sueño es que todos nosotros tenemos una imagen o unas imágenes que por misericordia del Señor tal vez hemos estado destruyendo, tal vez hemos estado cambiando, pero hay muchas imágenes por conocimiento que hemos adquirido y que no hemos depuesto, que no hemos sacrificado, imágenes que se han mantenido. Muchas veces son sacrificantes y dolorosas las relaciones en nuestra familia, una imagen paterna, una imagen materna, una imagen de un familiar. Esas imágenes que han formado en nosotros carácter, constancia, muchas otras cosas, pero imágenes que en un momento determinado el Señor nos dice: no deberéis tener, no debe haber esas imágenes. ¿Qué hay en esas imágenes? Hemos tenido conocimiento para hacer de esas imágenes algo que no nos conviene. Hemos tenido en esas imágenes cosas a las cuales enfrentarnos y decir: no quiero esa imagen, no quiero ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. ¿Cuántas imágenes debemos tener? ¿Cuántos, cuando hemos nacido de nuevo, deben ser los espejos en los cuales nos debemos mirar? ¿Verdad? Un espejo, nuestro Señor Jesucristo. Hemos dejado esas imágenes. Es precisamente como lo veíamos hoy en la alabanza, tan grande que no lo podemos evitar. Y nos dicen constantemente en nuestra enseñanza: aléjate del mundo, aléjate de todo ello, porque lo que no es se convierte en enemigo. Lo que no es de lo que yo te dé, lo que no es de lo que yo te enseñe, lo que no es del agua que te alimenta a ti, oh árbol, en ese río, en esa corriente de agua, no eres, por tanto no lo tengas. Y es por tanto la primera clave
en Nabucodonosor, ver esa gran imagen y ver en Babilonia precisamente, ver en el mundo cómo no nos podemos sustraer a esas imágenes. ¿Ser imagen de qué? Entonces es nuestra primera exhortación la que nos lleva a reflexionar: Señor, que no haya en mi corazón más que una imagen a la cual quiera yo parecer. Que sea tu imagen, oh Señor, en todo momento, con tu palabra y con tu obra, en el hacer de tu enseñanza, el que permita que yo pueda, ¿sí?, luchar contra aquellas que no me dejan recibir el conocimiento tuyo, las que me hacen mantenerme en el conocimiento de Babilonia. Bien, hermanos, la segunda enseñanza que nos trae Nabucodonosor y Babilonia la podemos ver en Daniel 2:37 y 38. Dice Daniel 2:37: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. En el sueño, Nabucodonosor, en el primer sueño, Nabucodonosor, como sabemos, veía la cabeza de oro, veía los brazos de plata, veía el cuerpo de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro y barro, cerámica o como le queramos decir, ¿cierto? Pero la cabeza era de oro, la cabeza era Él. La segunda clave que nos interesa es mirar cómo precisamente el Señor es el que da el reino, el poder, la fuerza y la majestad, y nos da el dominio sobre todo. O sea que si Nabucodonosor quiere decir el que está investido de un conocimiento del mundo, al que el mundo protege, al que el mundo cuida, todo lo dado por el Señor, ¿cierto?, aparentemente permite que yo tenga dominio de Él. Pero ¿qué hago con Él?, sería la pregunta. Pero también, independiente del qué hacer, yo lo domino, pero lo domino en la medida en que ha sido dado por Él. O sea que es ¿para qué? Primeramente para su servicio. El conocimiento que el Señor nos ha dado lo utilizamos primeramente para su servicio. Es para el reino de Dios como propósito el conocimiento que el Señor nos ha permitido, grande o pequeño, tener. Pensemos, muchas veces nos envanecemos de pequeños o grandes conocimientos que tenemos de cualquier cosa. ¿Y qué hacemos con esos conocimientos? Son tantos, realmente son tantos. Pensemos en detalle cómo toda esta cantidad de conocimientos nosotros las hemos tenido conscientemente como un conocimiento no nuestro, sino, como dice aquí, un conocimiento dado. Te di reino, poder, fuerza y majestad y dominio sobre todo. Si te di dominio sobre todo, este dominio, esta capacidad de violentar, de modificar, de transformar, de hacer a tus propósitos, ¿están sujetos a mi propósito o están liberados de mi propósito y los he sentido en el mundo como propósitos exclusivamente tuyos? La segunda clave en Nabucodonosor es que
algo en nosotros no permite que lo que hemos recibido como conocimiento, que lo que hemos recibido como saberes, que lo que hemos recibido como aquellas cosas que nos permiten trabajar, que nos permiten alimentarnos, que nos permiten vivir, no han sido primeramente expuestas para Él. ¿Alguna vez le hemos dado gracias al Señor por nuestro trabajo? Claro que sí. ¿Y le hemos dado gracias por el fruto de nuestro trabajo? Claro que sí. ¿Y le hemos dado gracias porque nos ha dado el conocimiento para que haya el trabajo y el fruto? ¿Le hemos dado gracias por todos aquellos conocimientos que el Señor nos ha permitido? Esta segunda clave, muy seguramente para todos nosotros, es algo que en algún momento se asemeja a aquel hombre que pudo perfectamente establecer una manera de producir las cosas. Tal vez un alfarero, tal vez un panadero, tal vez un oficio, ¿cierto? Pero también alguien que, independiente de ello, lo llevó a un tipo de conocimiento que necesitaba formalidad. Aquel hombre que no solamente estaba recibiendo por experiencia de otro, sino aquel hombre que también estudió, se preparó, y lo vemos en nuestra cotidianidad. No es solamente el conocimiento en cierto oficio. Para nuestros hijos pequeños, ¿por qué es tan fundamentalmente esa palabra? Que estudien, que se preparen, que estudien, que se preparen, que sean alguien en la vida, que sean importantes, que sean ricos, que sean, ¿qué? Estudiosos, juiciosos, que sean, ¿verdad?, por ese conocimiento que esperamos que reciban y que los lleven precisamente a esa pirámide que todos tenemos clara, ¿cierto? Estamos en la base en donde el conocimiento es básico y la vamos reduciendo hasta que aparece el rey Nabucodonosor, el Dios, ¿cierto? El doctor, PhD, el doctor aquí. ¿Cuántos doctores hay así? No, estamos aquí, de pronto acá, de pronto acá. ¿Pero qué estamos buscando? ¿No hay un anhelo secreto en los padres? ¿No hay un anhelo por ahí? ¿Cierto? Hay un anhelo en los padres, hay un anhelo en los hijos, hay un anhelo en todos. Progresa, hijo, sé mejor que yo, hijo. No, mira, no, que no te toque lo que me tocó a mí. Caramba, ¿cómo no estoy apreciando lo que el Señor me da? Caramba, ¿cómo no estoy diciendo, Señor, al contrario? Mira a ver cómo el Señor te pone todas estas cosas delante para que les sirvas, para que el Señor pueda utilizarte a ti y se gloríe de tu vida. Y no, doctor, bravo, doctor, ¿y qué? Entonces, esa clave para todos nosotros nos lleva a invertir las cosas. El pequeño conocimiento, aquel que no debe estar sujeta precisamente a la imagen, ¿cierto? Es que yo solo sé coser, o yo solo sé hacer esto, y muchas veces lo minimizo y digo, no, hijo, tú tienes que ser más. Pero ¿por qué lo minimizamos? ¿Por qué consideramos que nuestros hijos deben ser más? ¿Por qué la carrera de ellos debe ser precisamente enfrentada como Nabucodonosor a esto? A esa vanagloria. Ya veremos en este punto cuando Nabucodonosor llega, después de un año, mira todo, mira esos jardines, mira esa ciudad. Nabucodonosor tenía una manía poderosa y era no trabajar sobre las personas,
sobre los estados, sobre la administración, a pesar de que maravillaba a él, ¿sí? Pero profundamente le maravillaba el conocimiento del hombre, ¿sí? Daniel para él era casi igual a él. Daniel, tienes un conocimiento profundo de todo. Nunca le preguntó, Daniel, ¿quién te lo dio? No, tú lo tienes, Daniel. Casi que había una barrera, es Daniel, es el hombre, ¿sí? Y sus tres amigos maravillaron al rey, lo maravillaron. Pero ese conocimiento, como lo vemos, nos maravilla a nosotros también en algún momento. Y las imágenes son el doctor, las imágenes son el ingeniero, las imágenes son eso que está ahí. Esas son las imágenes. Segunda parte, esas son las imágenes que estamos queriendo, minimizando aquello que es fundamental, ¿cierto? El hombre sabio es humilde. El hombre sabio, el doctor, no tiene sobre su conocimiento envanecimiento. Bien, hermanos, vamos por un momento a Isaías 51:1. Dice Isaías 51:1: Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Vamos ahora, por favor, a Daniel 2:34 y 35. Amén, hermanos. En Daniel 2:34 regresamos al primer sueño de Nabucodonosor, después de que ha sido reconocida por Daniel el que en el sueño él era la cabeza. Y dice en Daniel 2:34: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Es del Señor esta manifestación, ¿cierto? Si erigimos hombres que aman a Babilonia, si erigimos a hombres que aman como Nabucodonosor al mundo, el Señor va a traer una piedra. El Señor va a utilizar una piedra. Y sabemos que esa piedra puede llegar a ser, ¿cierto?, un vaso de ira. Puede llegar a ser algo que puede ser precioso, misericordioso o todo lo contrario. Porque en muchos casos vamos a querer que eso que se envaneció y que se erigió como una gran imagen, esa figura de doctor, esa figura de personaje que queremos, que tal vez tenemos acá para nuestro hijo, para nuestra hija, esa figura sea cortada con piedra. Ojalá haya misericordia y sea nuestro Señor Jesucristo esa piedra que antes de que suceda sea misericordia y desmenuce esa imagen y lleve esa imagen a la nada, para que erijamos en verdad lo que debe ser, separados del conocimiento de Nabucodonosor, de Babilonia, lo que debe ser para nosotros
y para nuestros hijos y para aquellos que nos interesan en el conocimiento del Señor. Bien, hermanos, por favor, vamos a hablar de la tercera clave. Y la tercera clave la podemos encontrar en primera instancia en Daniel 3:1. O vayamos primero a Daniel 3:1 y vamos a hablar de, antes de, ya teniéndolo ahí quietico en ese momento, ese pasaje, miremos lo que sucedió con el resultado del mensaje, tal vez en ese momento consejo velado que Daniel hizo. Daniel a Nabucodonosor le mostró esa realidad, y lo que hizo Nabucodonosor fue agradecerle al hombre y decir: caramba, Daniel, qué bueno eres para los sueños. Definitivamente, Daniel, qué bueno que te tengo conmigo. Excelente, Daniel. ¿Entendió el mensaje? ¿Entendió lo que le querían decir en el sueño? ¿Entendió la oportunidad? ¿Entendió que el Señor lo estaba llevando a misericordia para decirle: te estoy dando una oportunidad? ¿Qué pasó con Nabucodonosor y sus oídos? ¿Cierto? No oyó, ¿cierto? Él escuchó, y lo que hizo fue exaltar al mismo conocimiento, a la habilidad del hombre. Lo que hablábamos ahorita, le preguntó a Daniel: Daniel, ¿cómo haces para saber? ¿Quién te dio eso? No, exaltó en su misma condición al hombre. Hombre exaltando hombre. Yo te exalto, yo soy grande y tú sabes eso. Oye, los dos, qué equipo. Los dos, qué equipo maravilloso. Porque mira esa interpretación. No, estoy convencido. Excelente. ¿Y de Dios qué? ¿Y ese conocimiento para qué? Ese conocimiento, ¿en qué se convirtió? ¿En qué se convirtió el mensaje del Señor? Se volvió inútil. Inútil. ¿Cuántas veces hemos sufrido la muerte de los jóvenes? ¿Cuántas veces hemos sufrido la muerte de aquellos que nos han impactado? Y hemos dicho: qué tristeza, qué lástima, tan joven. Les voy a narrar brevemente algo que sucedió hace un tiempo. Al frente de la plaza de Lourdes, pasando por la calle 63 con carrera 13, en Chapinero, pasando por ahí, iba un señor. Él era ingeniero, tenía todos los títulos, ¿sí? Era más preparado que un cumis, y subía, ¿cierto?, por ahí. Y hubo una cantidad de personas que estaban discutiendo, alegando y todo. Alguien se sintió ofendido, hubo un arma, hubo un disparo, y adivinen qué pasó. Este hombre, pobrecito, qué pesar. Este hombre con todo ese conocimiento, ¿qué hubiera podido hacer? ¿Por qué nos da pesar? ¿Qué nos pesa? ¿Que sabía mucho? Ese desperdicio de todo, hombre. Qué desperdicio de plata, tiempo, dedicación de padres, dedicación de todo eso dedicado para que este hombre fuera doctor, y va y me lo matan de 32 años, hombre. Sí, cierto. ¿Negamos el pesar? No, claro que sí. No podemos decir que nos alegra de ninguna manera. Pero ¿qué es lo que realmente importa? Su destino, ¿verdad? Su destino. Entonces, finalmente, miren cómo el mundo, caramba, nos lleva a que nosotros avisoremos lo mismo, ¿cierto? La imagen, ¿cierto? Y después, posteriormente, cómo la vamos llevando precisamente a ello. A eso, Señor, a eso es a lo que le temo, a perderlo,
No, a lo que le temo es a que Él se pierda de ti, a que Él se haya muerto sin arrepentimiento, a que Él se haya muerto y no te haya conocido, a que Él se haya muerto y no sepa en dónde vaya a estar. Así lo piense, vas a estar allá, Seol. No va a estar. Pero no, me duele es que lo que se depositó en Él, lo que Él como una figura debía ser representativo del mundo. Nabucodonosor, mira todas estas cositas, ese culto al ego, ese culto a la figura, seguimos en lo mismo, ¿verdad? Como lo vemos ahí, entonces podemos sentir que finalmente, pues hombre, Nabucodonosor no tenía otra opción. Daniel, sabes mucho. Él no estaba viendo, no estaba oyendo, no entendía, porque solamente estaba manifestando retos, solamente estaba manifestando en algún momento aquello, ¿cierto? Si no me dicen mi sueño, se van a morir. Si no me dicen mi sueño, no más de ustedes. Si no me resuelven eso, se van del trabajo. Si no hacen esto, no. Si no, Babilonia nos lleva a los retos, nos lleva esencialmente a que estemos enfrentándonos no solamente a la circunstancia, sino a la manifestación material de la circunstancia. Necesito resultados, eso es lo que necesito. Pero si yo produzco los resultados, si yo mantengo contento al patrón, si yo esto, como Nabucodonosor, ven acá, Daniel, tú y yo somos iguales, estamos a este nivel. Posteriormente vemos como el ejemplo en el mundo de Sadrach, Mesach y Abednego y la situación de la adoración a la estatua, de la adoración a la imagen, y de esta misma situación frente al conocimiento en el mundo nos lleva precisamente a eso, apartarnos. No, somos capaces como ellos a entrar al horno de fuego tan caliente que al que lo cuidaba lo quemó. Vamos a tener la fe en el Señor, la confianza, como cantábamos, la confianza en el Señor para poder decir: Señor, va a haber un cuarto en el horno de fuego. Es un cuarto que no me va a dejar quemar ni una brizna de cabello. Va a haber el cuarto en donde estemos, va a haber ese cuarto que nos permita tener confianza y decir: no, déjame ahí pequeño, no quiero complacerte y ser aquí como tú, porque me va a dar más plata, porque me va a dar posición, porque me va a ayudar, porque me va a dar indulgencia, porque me va a permitir. No, pero es como lo decía el hermano Daniel, y como el Señor lo ha manifestado, siendo esta su palabra, precisamente ese enemigo, un enemigo enorme que está manifestado a través de Nabucodonosor en Babilonia. ¿Cuánto medía la estatua de Nabucodonosor? ¿Se acuerdan? 60 codos. Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuántos son 60 codos? El codo babilonio es .496 metros. O sea que la estatua de Nabucodonosor no era una friolera, no era, es que la estatuita ahí, la que vemos ahí pues en el parquecito. ¿Sí la están viendo? ¿Están viendo el tamaño de lo que quería hacer Nabucodonosor? Venga para acá. ¿Están viendo el tamaño? Multipliquen, por favor. Perdón, es grosero de parte mía. 29.76 metros. La friolera de 30 metros medía esa estatua. ¿Por cuánto? Por 6 metros de ancho. 2.97, 3 metros tenía de ancho. 3 metros por 30. ¿Qué tal?
¿Por qué mandó a hacer Nabucodonosor esa pequeña imagen recubierta de oro? Ahora lo comprendemos, ¿verdad? Entre más grande, ¿cierto?, mi anhelo, mi deseo del mundo, más grande es mi orgullo. Más grande es mi orgullo. No lo olvidemos. Bien. Vamos por favor a Daniel 4. Daniel 4:1. En la averiguación que pude hacer, porque me parecía importante para todos nosotros el cómo el Señor había permitido que se diese algo así en la Biblia. Nabucodonosor tiene lo que no tienen los grandes hombres de la Biblia. Tiene un capítulo completo. Todo el capítulo 4 es un edicto de Nabucodonosor diciendo: yo, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. 4:2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Caramba, es este Nabucodonosor. 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. 4:4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. 4:5. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Segundo sueño de Nabucodonosor. Y nos vamos a nuestra cuarta clave. Cuando nosotros vamos hasta el quinto, del 4 del 1 al 5. En el quinto dice: vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Como nosotros entendemos del mundo, Nabucodonosor pasó la primera etapa o pasó ese primer momento de erigir propósitos, de definir en su vida adulta, ¿sí?, todas las cosas que deseó y las cosas que pudo lograr de aquello que él en su orgullo deseó. Construir ciudades, construir una de las grandes maravillas del mundo antiguo como eran los jardines colgantes de Babilonia. Establecer obviamente a pesar de que todos los Nabucodonosores hacían lo mismo, decir que su reino se extendía tan grandemente casi como toda la tierra. No tenían limitaciones para manifestar cuáles eran los límites de su reino. Nabucodonosor estaba maduro. En ese momento tenía todas las cosas que hubiese querido dispuestas. No habían en su vida cosas que les faltara hacer. Todas estaban hechas. Y en ese momento Nabucodonosor tiene un sueño. Y en ese sueño nosotros, que ya lo alcanzamos a reconocer, hace referencia al árbol, ¿cierto? Al gran árbol, al árbol que protegía a todos, que daba sombra, al árbol que sostenía aves, el árbol que permitía cobijo, que permitía techo, el árbol que era todo, el árbol, figura del hombre, que tenía todo resuelto, el árbol frente al cual todas las cosas materiales ya estaban logradas. Ese gran árbol
en el sueño venía el mensajero, ¿cierto? Y anunciaba, voceaba, ese árbol va a ser desarraigado, no, cortado. Iban a dejarle su raíz, pero iba a ser cortado. Y cuando nosotros vemos ese sueño, que ya nosotros lo hemos leído muchas veces, vemos cómo está esa semejanza poderosa, ¿verdad? De lo que nosotros anhelamos, de lo que ya está, y de las palabras que para nosotros son importantes, tan importantes: el bienestar, el progreso, la felicidad, la estabilidad, el sostén, las cosas que hacen que definitivamente podamos estar tranquilos, en paz. ¿Sí? No lo dice, ¿verdad? ¿Cómo estaba Nabucodonosor? Nabucodonosor estaba tranquilo en su casa, en el floreciente él en su palacio. Tranquilo, Nabucodonosor. Finalmente buscamos, después de todo el conocimiento y las obras, estar tranquilos. No preocuparnos por la pensión, no preocuparnos por el dinero, porque tenemos una forma en la cual ello está. No preocuparnos por el alimento, no preocuparnos porque, caramba, tantas cosas. Finalmente él estaba ahí y de repente en el sueño, y de repente aparece precisamente eso: va a ser desarraigado. Y en la medida en que aparece de ese desarraigo, lo que le están diciendo es algo muy fuerte, ¿verdad? Le dicen: va a ser quitado de ti, va a ser quitado de ti el reino, va a ser quitado de ti todo. O sea, vas a perder todo por lo que has luchado y construido. No vas a tener nada. Y en el no tener nada, ¿a qué te vas a enfrentar? Pero ¿qué volvió a hacer Nabucodonosor? ¿Qué volvió a hacer Nabucodonosor? Vamos por favor a Daniel 4:20. Y dice Daniel 4:20: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres. 4:22, tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en el 4:23, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh Rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Una sentencia de Dios que hizo Nabucodonosor frente a la sentencia de ese Dios. No era su Dios, era el Dios de Daniel, era el Dios de alguien que estaba a la altura de él, o que él consideraba a su altura, pero no era su Dios. No sabemos qué tanto importaba, pero no habían oídos para el que está al lado, no habían oídos para el que estaba con él. ¿Y qué sucedió?
4:25, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿Qué hizo Nabucodonosor cuando frente a una sentencia de estas te están diciendo no vas a estar entre los hombres? A un hombre le están diciendo no va a estar entre los hombres. ¿Qué querrá decir? Perder la razón, perder su conocimiento, perder lo que hace que los otros hombres lo reconozcan, perder lo que posibilita que él, actuando con los otros hombres, sea aceptado. ¿Y qué hubo en esta segunda manifestación? Una respuesta que posiblemente ya en este momento para nosotros sea predecible, ¿cierto? Nabucodonosor, ¿qué hizo? Vamos por favor a Daniel 4:27. Daniel no era un hombre dado a los consejos, pero muy seguramente era amigo del rey, o por lo menos lo tenía en estima, aún sin que Daniel se separara, ¿cierto?, de su objetivo. Dice Daniel 4:27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y este siguiente punto es algo que se acerca demasiado a lo que nosotros de manera grande o pequeña hacemos. Este hombre da el consejo y evidentemente ¿qué pasó? Nabucodonosor desobedeció el consejo. Aún en esta edad y en cualquiera, las cosas que hemos cumplido, de las cuales hemos terminado, aquellas cosas que hacen que nosotros digamos, tengo mis objetivos resueltos, soy maduro, o las cosas que tengo ya las poseo y están bien y las siento con suficiencia. Independiente de ello, el no escuchar nos lleva a la desobediencia. No tenemos, como Nabucodonosor, más que el consejo del mundo. En este momento Daniel está interpretando el sueño, o sea que Daniel no viene del mundo. Daniel viene de parte del Señor y está manifestando claramente, ¿cierto?, un edicto, y es una sentencia este edicto. Vas a ser arrancado, no, vas a ser cortado. Vas a ser cortado. Y se lo está diciendo Dios, no se lo dice el mundo, no se lo dice el hombre. Pero evidentemente no tenía, ¿cierto?, a pesar de que ya hubiese dado una primera alarma, no tenía Nabucodonosor el cómo entender por qué debería aceptar ese consejo. ¿Por qué debía Nabucodonosor recibirlo y decir, uy, voy a cambiar entonces, voy a ir a las misericordias de tu Señor, voy a hacer? No me ha pasado nada. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué me puede pasar si soy dueño de mi reino? ¿Qué me puede pasar si ya tengo todas las cosas que quería? ¿Qué me puede pasar? No hay momentos en los cuales hemos escuchado a los hombres y hemos escuchado nuestra propia voz diciendo, ¿qué me puede pasar? Nada, ¿qué me puede pasar? Lo tengo.
La desobediencia no se manifiesta necesariamente en el que nosotros tengamos una relación directa, ¿cierto?, desde el mundo, y al mirar al otro como igual decimos: si me lo dices como hombre, entonces lo tengo en cuenta. Si me lo dices de parte de Dios, si me lo dices de parte de una deidad, de la deidad, de Dios, si me lo dices de parte de otro, no. Si me lo dices tú, Daniel, amigo, bien, pero si vienes de parte de otro, de ese que tiene un dominio sempiterno, de ese no. ¿Aceptamos el consejo del mundo, sí o no? ¿Aceptamos el consejo de Dios, sí o no? ¿En dónde está nuestra desobediencia? Nuestra desobediencia no está todas las veces en la minucia, en no hacer caso. No, está en no ver que el que está al frente viene de Dios, que el que está al frente viene de Él y me dice: haz o no haz, porque vas a ser cortado. Pero no vemos en los otros a Dios, no vemos en los otros a nuestro Señor Jesucristo, que en su misericordia intercede y te ruega: yo, por favor, te digo, acepta mi consejo. ¿Cómo se lo diría Daniel? Posiblemente no es la ceremonia. Daniel sí sabía qué iba a pasar. Él sí sabía qué podía suceder. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Siguiente clave, ¿verdad? Importante: no miremos mal la desobediencia. El hecho de que alguien nos manifieste una palabra del Señor y yo tenga mi oído cerrado como Nabucodonosor y mis ojos velados y sea ciego a lo que el Señor me dice, es desobediencia. Es desobediencia. ¿Quién? ¿En dónde está? Al contrario, Señor, a través de quién tú me envías palabra, a través de quién tú me estás diciendo: haz esto, hazlo. No estaba hablando Daniel como el mundo, y Daniel era ese ejemplo, ¿cierto?, dramático de alguien que tenía en su comportamiento rectitud y santidad. Entonces no era un cualquiera, no era una persona aparentemente desprovista. Pero muchas veces en nuestro caso nosotros también minimizamos a los Danieles que se nos aparecen en nuestra vida. Y esos Danieles que están ahí, que tienen vida en santidad, que son rectos ante los ojos del Señor, nosotros los minimizamos. Tú me dices eso: qué hermano tan cansón. ¿Cómo me dice eso esa persona? Ese hermano, sí, eso no. ¿Cómo aceptamos que nos redargullan esos Danieles que están por ahí y que yo no los veo como Danieles? La desobediencia, ¿cierto? ¿De dónde viene? De esa arrogancia, de esa soberbia precisamente, que no hace que yo pueda entender que Él debe ser grande a mis ojos, porque el Señor me dice: tú eres el más pequeño y mira para arriba, no para abajo, y allá está mi voz, allá está lo que te voy a decir. Pero si yo lo miro hacia abajo, ¿usted qué me va a decir eso a mí? ¿Cómo me dice eso a mí? Bien, hermanos, vamos por favor a Daniel 4, 29 y 30. Voy a apurarme para terminar lo más rápido posible. Dice Daniel 4, 29 y 30: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿A qué se les parece? No solamente desoír el consejo, ¿cierto? ¿Con quién estaba hablando el rey? Es posible que si estaba hablando consigo mismo, a menos que tuviese cierta clase de problemas, pues en ese momento no había celular ni la cosita aquí que dijera: está hablando con otro. ¿No les ha pasado que muchas vemos a personas hablar
Y digamos que estas generaciones ven a personas hablar y no los asemejan a la locura, sino no, está hablando por celular, y la persona sola ahí hablando. Pero en esa época, inclusive en nuestras generaciones, hermana Gloria, ¿de acuerdo? Veíamos a una persona hablar sola y decíamos, no, uno hablaba, no, sus pensamientos. Posiblemente lo que hizo Nabucodonosor fue meditarlo. Nabucodonosor no estuvo vociferando, esto lo hice yo, ¿quién me escucha por ahí? Yo soy el rey, no me importa. Posiblemente solamente lo estaba pensando. Posiblemente fue solamente un pequeño pensamiento. Veámoslo, ¿cuánto se demoraría ese pensamiento en tiempo? Nada, ni segundos, hermanita, sin nada, eso fue rápido. ¡Pah! ¿Cierto? Veamos el 31. 4:31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Ha sido quitado de ti. Y muy seguramente Nabucodonosor dijo, pero si yo solo lo estaba pensando, no, yo no quería decir eso, no, yo no quería. La desobediencia finalmente tiene como esa consecuencia el que nos durmamos. Nos dormimos. Y pensarlo no es decirlo. ¿Han escuchado eso? Pensarlo no es decirlo. Si yo lo pienso, pero yo solo lo estaba pensando. Yo no lo iba a decir, yo no lo iba a hacer, yo solo lo estaba pensando. Nabucodonosor lo pensó, estaba solito, tal vez no lo dijo, no creo. Es una especulación, pero aún en esa situación, ¿cierto? Cayó, porque el Señor cumple, lo sabemos, el Señor es fiel en su designio, ¿cierto? Y con esa fidelidad evidentemente mandó este hombre, tal vez por misericordia, no lo sabemos, a esa situación. Vamos por favor a 4:32. Ha sido quitado de ti, dice el 31 y el 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Antes de que sucediera esta situación tan trágica, ¿cuánto pasó entre el primer sueño y el segundo sueño? ¿Muchos años? Pobrecito Nabucodonosor, pero es que él no tenía la culpa, es que pasaron 25 años y tenía que mantenerse acordando de todo. Es que como el Señor habló, pero el Señor habló y ¿qué pasa? Pues no, hombre, ya a mí se me olvida. Se me olvidan las cosas del Señor. ¿Cuánto pasó? Lo dice claramente. Y es el número eterno, el número perfecto para la administración de las cosas del Señor. ¿Cuál es? 12. Pasaron 12 meses. Lo dice Daniel. Dice, por favor no vayan allá. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, no fueron 7 tiempos. El Señor le dijo, tienes un añito para todo esto. No hay misericordia en el Señor. Él no le dijo, tienes, mejor dicho, es que si no hace esto es media horita. 12 meses ¿no son suficientes? Entonces sí es obrando en misericordia el Señor, dándonos tanto tiempo. ¿O será que precisamente por ese tiempo es que nos dormimos y el patrón nos da los 12 meses? ¿O nos da horitas? Es para allá, papá. ¿Qué hubo? A ver, si no es ya, no me sirve. El tiempo del mundo, ¿a dónde nos lleva? Precisamente a que no nos olvidemos, ¿cierto? Y en el tiempo del mundo nosotros sí estamos esperando que las cosas sean inmediatas, y estamos esperando que el cambio sea para allá, y estamos esperando que cuando se da el consejo, cuando se da la dirección, la respuesta sea inmediatamente. Y el Señor nos da un año. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor?
12 meses te di, estás hablando. ¿Qué hiciste en ese año? ¿Qué hiciste, Nabucodonosor? ¿Qué hiciste, Nabucodonosor, hombre de Babilonia? ¿Qué hiciste en ese año? ¿Dónde están las misericordias? ¿Dónde está el trato que hiciste? ¿Dónde está? ¿Dejaste de ser un déspota? ¿Cómo trataste a tus empleados? ¿Cómo trataste a tu esposa? ¿Cómo trataste a los que estaban bajo tu reino? Tu pequeño reino, tu grande reino, tu reino al fin y al cabo. Un año te di. Te doy ese año. ¿Y qué pasó? El Señor miró, evaluó y dijo: adiós, va a ser cortado, ¿cierto? Y efectivamente cortó. Te vas a la animalidad, no vas al hombre, no vas a lo que te gusta, a la reflexión, no vas a lo que te gusta, a tener al otro lado y regocijarte en el mundo con el otro. No vas al mundo, vas sin mundo. ¿Qué le quitó el Señor a Nabucodonosor cuando lo mandó a apacentarse con las bestias? Lo que le quitó, ¿cómo? La razón, ¿cierto? ¿Y la razón para qué no sirve si la razón es exclusivamente para mí? ¿Para qué no sirve la razón si estoy yo con yo? Para nada. A mí me sirve la razón para dominar al otro. A mí me sirve la razón para entender al otro, para consentir al otro. A mí me sirve la razón es para hablar con el otro. A mí me sirve la razón en función precisamente del mundo. No me sirve la razón para Dios. Dios le quitó la razón porque le quitó la posibilidad de que pudiese, como lo muestra, 12 meses tuviste, Nabucodonosor, para que con la razón cambiaras en tu corazón, para que cambiaras acá, para que manifestaras al otro todo lo que tu razón te llevó a cambiar. ¿Hubo reflexión para sí mismo? No, hubo egoísmo para ser superior a los demás, pero no hubo reflexión para darle al otro, para ser medida del otro, medida en justicia, para ser ejemplo del otro. No lo hizo. 12 meses perdidos, 12 meses en los cuales el Señor tuvo misericordia y finalmente le quitó eso. No demostraste que fueses alguien digno de razón. ¿No nos parece a nosotros también como aquel muerto por una bala el encontrar a alguien loco? ¿Cómo se sienten ustedes cuando ven a un loco? Cuando ven a alguien orate, ido de sí, ¿cómo lo sienten? ¿Es un semáforo moral? ¿Se alejan de él porque les da susto? Sí, muchas veces no sabemos cómo reaccione, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el loco? ¿Te puedes poner a hablar con él? Le puedes decir: oye, ven, yo te voy a hablar de... No, nada, ¿cierto? Todo definitivamente de él en la locura, como dice el título del capítulo 4, la locura de Nabucodonosor. No es locura para que podamos entender que hay muchas formas en las cuales el Señor tiene castigos que son terribles si nosotros no sabemos, ¿cierto? Y es esa, por supuesto, que pasa cuando nos quitan de alguna manera algo tan trascendental como esto, la razón. Como cuando sentimos que alguien está en un hospital descerebrado y decimos: no hay nada que hacer. Y vemos a un loco y decimos: no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Bien. Si nosotros miramos el número 12, el 12 es el número de la perfecta dirección de Dios, del perfecto mandato sobre los hombres. Es la perfección eterna. 12 apóstoles, 12 tronos, 12 puertas en la Nueva Jerusalén, 12 tribus formando nación. Ejemplos de 12 tenemos bastantes para que nos demos cuenta que Dios obra en su misericordia de manera perfecta. A Él le dio 12 meses. ¿Y a nosotros cuánto nos dará? Y ahí viene el siguiente punto, ¿verdad? A nosotros, ¿cuánto tiempo nos dará? Bien.
Ya para terminar, por favor, vamos a Daniel 4. Perdón, estamos en Daniel 4:32 y vamos a mirar concretamente a Proverbios 12:8 para poder reconocer esta clave. Dice Proverbios 8: según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. No vayan allá, vamos, es una cita de Isaías 66:24, y dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. La humillación del Señor, la humillación que trae consigo esa clave es importante. Muchas veces lo que realmente nos duele no es ser desposeídos. Lo que nos duele no es algunas cosas que perdemos y podemos recuperar. Lo que nos duele realmente es que hayan cosas en nosotros que definitivamente nos duelan mucho más que el no tener. Y el Señor lo sabe. Y el Señor nos lleva a humillación cuando después del tiempo que nos da, cuando después de todo lo que Él ha manifestado en nuestra vida, en sus misericordias, todo lo que el Señor nos ha dado, de repente no mostramos cambio. De repente no vemos cómo es que el Señor nos habla y lo que sacamos son excusas y subterfugios y nos vamos por los lados y no nos enfrentamos precisamente a lo que el Señor nos dice. Obviamente para Nabucodonosor debía ser dificilísimo recibir ese consejo. ¿Quién era Nabucodonosor? El hombre del mundo, el hombre que tenía todo, que todos estaban subordinados a él, el que todo lo poseía, el hombre, aquel hombre en su reino, aquel hombre como nosotros en nuestro reino, en donde podemos tener las cosas que anhelamos y deseamos, las adquirimos y las tenemos ahí. No podemos de alguna manera renunciar a ello. Si el Señor nos dice: si no renuncias vas a ser cortado y vas a perder razón. Lo veíamos en la alabanza: Señor, ese muro, quítanos ese muro, quítanoslo por favor, eso que no me deja escuchar y obedecer. La desobediencia es terrible en la medida en que no la entendemos. Y vamos a la última clave, por favor. Vamos a Daniel 4:34 al 37. Lo leo rápidamente, hermanos. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan
con soberbia. Bien, hermanos, la siguiente clave no es soberbia. La siguiente clave es confusión. El Señor nos lleva a confusión. Vemos cómo Nabucodonosor finalmente se arrepiente y pasan esos 7 tiempos. ¿Qué será el número 7? ¿Qué querrá decir el número 7? Siete, lo que llegará a ser según la voluntad de Dios. Lo perfecto o lo suficiente. El número 7 es Shebah, y quiere decir nada puede agregarse o quitarse a lo dicho o lo hecho por el Señor. Lo repito, nada puede agregarse o quitarse a lo dicho o lo hecho por el Señor. Fue. ¿Por qué la confusión, hermanos? Si nosotros miramos bien, Nabucodonosor manejaba el lenguaje del mundo. Y el nombre Nabucodonosor hacía referencia precisamente a Nabú, el dios de la sabiduría y del lenguaje. Cuando fue perdida la razón de Nabucodonosor, reconocemos otro elemento trascendental. Perdió la razón, o sea, no tenía forma de que los demás lo entendieran. No había precisamente un lenguaje para comunicarse. Como nos suele suceder a nosotros, manejamos el lenguaje del mundo, manejamos el lenguaje del Señor, manejamos el lenguaje que nos permite acercarnos a Él en alabanza, en oración, en ruego, en súplica. La confusión a que nos lleva el Señor cuando hemos padecido estas claves es por su misericordia que en dicha confusión puede suceder lo que le sucedió a Nabucodonosor, que el Señor permitió que fuese el lenguaje de Dios. Al Altísimo alabo. Y Nabucodonosor habló en el lenguaje de Dios porque él fue pequeño, porque él como sabio vio humildemente las obras que no eran de él y reconoció todo lo creado como obra del Señor. Que el Señor no nos lleve a confusión, porque entonces seremos como Nabucodonosor en la animalidad. No podremos expresarle a Él que Él es grande, que Él es Dios, que Él es precioso creador de todo el universo. Estas claves nos deben llevar, hermanos, a que de alguna manera, como preciosamente también se manifestó aquí, podamos redarguirnos, escuchar a los Danieles y poder decir: Señor, yo tengo a Nabucodonosor en mi corazón. Yo lo tengo, Señor, dame por favor la misericordia de tu lenguaje. Acércame, por favor, que estoy confundido, que soy desobediente, que soy orgulloso, que tengo imagen de hombre. Señor, por favor, permite que suba una oración a ti para que yo sea devuelto a mi reino, para que sea llevado a aquel lugar que tú me has dado, a aquellos hijos, a aquella esposa, a aquella mesa, a aquella comida, a aquel trabajo, a aquella silla, a todo a aquello, tú, no yo. Y que suba ese clamor
ese clamor y que el Señor responda, que el Señor responda. Nabucodonosor, Nabucodonosor, no eres tú, no eres tú, no son tus obras, no es tu conocimiento, no son tus castillos, no son tus mujeres, no son todas las cosas. Nabucodonosor, soy yo, Nabucodonosor, no eres tú. Oh Señor, oh Señor, ten misericordia de nuestra vida. Oh, te rogamos, Señor, que reflexionemos, Señor, sobre cómo, mi Dios, oh Señor, nos das un tiempo y no sabemos cuánto es. Que te pregunte, Señor, ¿qué tiempo tengo? Señor, tal vez no tengo tiempo y no lo sé, para que tú, Señor, me desarraigues, tal vez, para que tú me cortes, Señor, de tu vida, para que tú me alejes de ti, Señor. Dame, Señor, palabra, dame tu sabiduría, la tuya, no la mía. Dame tu discernimiento, Señor. Oh, Señor, tu discernimiento y no el mío, Señor, para saber cómo, mi Dios, hablarte, mi Dios, y rogarte, Señor, por mi vida, Señor. Por favor, Señor, bendito seas, Señor. Por favor, hermanos, levantémonos, cerremos nuestros ojos, inclinémonos y vamos a levantarle al Señor este canto que es como una oración. Oh Señor, oh Señor, Señor, que en este tiempo, mi Dios, tú hables a nuestro corazón, oh Señor, y nos permitas, mi Dios, recibir, mi Dios, oh mi Señor, tu consejo, recibir, Señor, tu dirección, que nosotros, mi Dios, oh Señor, no somos capaces, mi Señor, de ver ni de oír, Señor, porque es solamente por ti, Señor, que nosotros podemos ser salvos, oh Cristo precioso. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a no ser solo oidores de ella. Ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, en rectitud y a buscarte, Señor. Sí, a pesar de lo que manifestamos, como Pablo decía, Señor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él, Señor, se acercaba a ti, buscaba tu rostro, tu presencia, y cada día, Señor, anhelaba, Señor, una vida diferente, ser cambiados. Que eso sea en nosotros, Señor,
para que deje de vivir el Nabucodonosor, el hombre, Señor, soberbio, orgulloso, y viva en nosotros, Señor, tu misma vida del humilde, del necesitado, de aquel que admite consejo, de aquel que admite tal vez el error que no vio. Ayúdanos, Señor amado, porque ese es el camino, Señor, de aquel, Señor, que tú caminaste, humilde, Señor, manso. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para poder cumplir el propósito, Señor, para el cual tú nos has llamado, Señor. Gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Bendice cada hogar, cada familia, cada hermano, cada vida que ha llegado a este lugar. Gracias, Señor, porque son aquellos, Señor, que han reconocido su necesidad. Y, Señor, estamos aquí por eso, Señor, porque necesitamos, Señor, tu fuerza, tu apoyo, Señor, tu fortaleza, la esperanza que nos da tu palabra, Señor, que podemos recibirla, Señor. Gracias, Señor. Quédate con nosotros, Señor, en esta hora, en Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor.